Awaken Paralyzed fue la primera canción que compuse completa, y al igual que Ruins, también surgió en el salón de astronomía de mi colegio. Una tarde que me quedé después de clases, habiendo escrito una letra días atrás y teniendo a disposición un teclado, una guitarra y el computador, me aventuré a grabar una canción con varios instrumentos, utilizando la grabadora de sonidos para grabar el teclado y luego el reproductor de Windows Media para reproducirlo y grabar encima la guitarra. Luego repetir el mismo proceso para grabar la voz, más arreglos de guitarra y teclado, y así nació Go I'm Fine. Tiempo después retomé esta canción, la preproduje para una banda de metal, le cambié la letra y le cambié el título. Además extendí su parte instrumental y así se convirtió en Awaken Paralyzed. Una de mis grandes influencias musicales es Guns N' Roses. Siempre me gustaron las canciones épicas de rock cuya base es el piano, como November Rain o Strange. Entonces esta canción lo que busca es llevar ese modelo de canción a la instrumentación del heavy metal con tintes de rock progresivo. La letra habla acerca de dos temas. El principal es algo que nos ocurre a muchas personas y es la sensación de despertar de un sueño y no poder moverse durante varios minutos, y el pánico que uno siente al pensar que uno se quede así eternamente. La otra temática es la culpa que uno carga después de mentir y actuar de manera incorrecta sin que nadie se dé cuenta, y cómo quizás esa sensación de no poder moverse al despertar es un jalón de orejas que nos hace la vida para enseñarnos una lección. Esta es quizás la segunda grabación que se hizo en todo el álbum, después de las sesiones de Mauricio Castillo. Yo había visto videos de Camilo interpretando covers de Angra y de otras canciones bastante avanzadas técnicamente, y me gustó mucho su forma de interpretarlas, no solo por su gran velocidad, sino porque interpretaba partes complicadas técnicamente con mucha musicalidad y lenguaje, y por eso supe que esta era la canción para él, pues requiere lo mejor de ambos mundos. Alejandro fue primero guitarrista y luego bajista de Introspección. Él es un gran músico, muy determinado y paciente a la hora de enfrentarse con canciones complejas, y además cuenta con una gran visión como productor musical. El primer álbum de Introspección fue prácticamente producido por él, y él fue la persona de la que aprendí cosas que hoy me definen, entre esas el proceso de grabación de instrumentos reales en software profesional y la interpretación de segundas voces y coros en vivo. Ya que en algún momento llegué a pensar que esta canción podía ser buena para Introspección, sentí que Alejandro podía ser el indicado para interpretar su línea de bajo, que como él solía decir, tiene más cambios que una tractomula. Camilo Díaz había participado en un concurso que organizó Nicolás Waldo llamado Guitarra Audaz. En ese concurso conocimos a Kalek, que era un guitarrista bastante rápido, pero que incorporaba elementos del jazz en su interpretación, y además tenía un manejo muy único y expresivo del Floyd. Hicimos dos sesiones, una para grabar las guitarras rítmicas de la canción y luego otra para grabar su solo de guitarra con puente flotante, ya que yo sabía que el Floyd es gran parte del lenguaje musical de Kalek.
piano de verdad. Y para este álbum tuve la fortuna de grabar en 3 pianos distintos, uno vertical, uno de 1/4 de cola, y para esta canción un increíble piano Yamaha de cola entera que se encuentra en el auditorio de la Academia Superior de Artes de Bogotá. En esta canción, como ya lo había comentado, el principal protagonista es el piano. Y quiero que sea mi granito de arena para llevar la interpretación del piano en el rock y en el metal a otro nivel, pues cuenta con pasajes bastante complejos a varias voces que hacen que este piano sea más pensado como una orquesta que como un piano. Luego de grabar las primeras guitarras de la canción, se me ocurrió que esta canción, por su tonalidad y estilo, podía llevar una tercera guitarra rítmica afinada en sí. No solo para darle más peso, sino para orquestar ciertos pedazos de una manera más al estilo Queen. La persona en la que pensé para grabar esta parte fue el guitarrista de mi banda de colegio, pero desgraciadamente él estuvo muy ocupado por esos días y por coincidencia en esos días estaba charlando con Julián, que me invitó a un ensayo de su banda, y en ese ensayo me di cuenta que no solo afinaba su guitarra en sí, sino que además era un excelente guitarrista rítmico, con mucha sensibilidad y amante de crear momentos pesados en las canciones. Mucha juego. Ya que se le ponga la pasó. Mauro Roca es la persona que me incorporó a la escuela de rock. Él es un gran músico y maestro que saca proyectos impensables adelante. Supe que tenía que tenerlo a bordo en esta aventura y creo que la mejor forma era con esta parte de guitarra acústica que requería que fuera interpretada por un músico con habilidades de productor y con muy buen gusto en el sonido. Efectivamente, cuando grabamos en su casa no solo interpretó las partes con un gran sonido y musicalidad, sino que además aportó bastantes ideas para llevar las secciones de la canción a otro nivel. Como Leonel, Cristian y Juan Camilo iban a grabar la batería de 3 canciones cada uno y ya no quise aumentarle la carga a ninguno de ellos, esta canción quedó sin baterista. Luego surgieron 2 nuevas canciones que afortunadamente requerían grabar baterías, The Rope y la versión eléctrica de La Zozobra. Por lo cual recurrí a Mario Salazar, que había sido compañero mío en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional y nos habíamos encontrado varias veces que Introspección y Tomabella y The Mind compartieron escenario. Y además éramos compañeros de trabajo en la Orquesta Sinfónica de Rock. En Awaken Paralyzed me encanta el aporte de fills que hizo Mario y su punch fuerte para aportarle bastante a este tema en su carácter de canción épica. Jan fue alumno mío de armonía y composición en la escuela de rock, lo cual era bastante paradójico, pues él es un músico muy completo, compositor, productor, multiinstrumentista y cantante que además produjo su primer EP por su cuenta.
Al final las clases con él terminaban siendo unas charlas muy amenas, donde ambos compartíamos ideas musicales y experimentábamos con la armonía. Como cantante se dedicó a perfeccionar su técnica con armónicos, la cual requiere una precisión increíble, y a pesar de que yo quería cantar esta canción, supe que su voz era perfecta para darle el toque hard rock y vintage que estaba necesitando esta canción. The time is up, and that scares me. No, my dreams are gone, and I find myself without movement. Every time that I see how. Contesten.